Entonces les decía que en el caso de que un cultivo, por ejemplo, no tenga problemas de que esté soportando un anegamiento prolongado, puede hacerse que la melga sea muy ancha y entonces dependa, perdón, no fue entonces dependa eh, del caudal disponible. Caudal disponible. Hay que entregar a esta melga un caudal determinado y, como les decía, el surco está en el orden de 2 litros por segundo. En el caso de riego por melgas, se multiplica por 10 veces, ¿sí? 20 litros por segundo, ¿no? Entonces tiene un caudal de aplicación muy importante. Justamente la disponibilidad de caudal, que es obviamente es el volumen por unidad de tiempo, es grande en el caso de las melgas. Necesita mucho caudal. Mucho caudal y disponible para poder aplicar, porque no me interesa a mí que yo diga, bueno, yo tengo el volumen para aplicar durante todo el día, pero resulta que el caudal que aplico es pequeñito. Entonces, si aplico un pequeño caudal, el agua no va a avanzar a través de la melga. Ese es el gran problema. No es la disponibilidad que tengo en un determinado periodo, que puede ser un día, 2 días, sino el caudal, volumen sobre tiempo, que dispongo para poder entregar el agua en ese lugar. Entonces, si yo tengo poco caudal, una melga muy ancha, voy a tener problemas de avance del agua. Entonces, en ese caso, se reduce el ancho de la melga para que el agua, justamente, una cuestión de sección. Si el agua tiene mayor sección y el caudal es pequeño, va a tener menor velocidad. En cambio, cuando reduzco la sección, a igual caudal, reduzco la sección, la velocidad va a ir aumentando progresivamente. A igual caudal, ¿no? Tengo el mismo caudal, ese volumen sobre tiempo se transforma en velocidad en la sección transversal, ¿no es cierto? Velocidad por sección transversal, por lo tanto queda que si disminuye la sección, aumenta la velocidad. El aumento de la velocidad es lo que garantiza que el agua llegue al pie lo antes posible. Y esa curva que antes veíamos se pueda lograr aplanar. Hay gente esperando, bueno, ya la estoy haciendo entrar. Gracias por avisar. Ahí están entrando. Bueno, volvemos entonces a las ecuaciones. Hemos visto estas dos. Realmente entonces para el diseño, en el práctico lo vamos a ver, se define una longitud óptima y también se define una dosis de riego que luego despeja el tiempo. Entonces, con el tiempo de riego y el tiempo de avance se tiene que cumplir una relación donde este es 4 a 5 veces mayor que este. Luego una serie de balance de volúmenes muy sencillo donde dice que el volumen aplicado es igual al volumen infiltrado más el volumen que escurre superficialmente. Bueno, eh, entonces, ese volumen que escurre superficialmente, si el surco es cerrado al pie, luego se transforma en volumen infiltrado. Si el surco tiene salida al pie, parte de ese volumen no ingresa al perfil de suelo. Luego, ese volumen aplicado es un caudal promedio por un tiempo también completo promedio. Está ingresando más gente. Y, digamos, igualando esta ecuación, igualando esta, nos queda que el caudal promedio por el tiempo total es igual al caudal reducido por el tiempo de riego más el caudal máximo no reducido por el tiempo de avance. Es decir, eh, este volumen se transforma en caudal máximo no reducido por el tiempo de avance, este volumen en el caudal reducido por el tiempo de riego. Vuelvo a decir, si termina, los surcos están cerrados al pie, todo este caudal es el que infiltra. Todo este caudal, todos estos volúmenes son los que infiltran. No sé cómo llevarlo para arriba esto. Ahí está, perfecto. Bien.
todo es el caudal que infiltra. Si hay salida al pie a este caudal, seguramente parte de este caudal no va a infiltrar, sino que va a escurrir. Bueno, después cuando se tiene el diseño, que ya lo vamos a ver en el práctico, por eso ahora los criterios de diseño son generales y en el práctico los específicos, una evaluación del riego, es decir, cómo se logra medir. La evaluación significa obtener componentes de desempeño, es decir, evaluar el desempeño, medir el desempeño que tiene un determinado riego a campo. Se hace generalmente a campo esta condición, ¿no? Entonces, para lograr eso, es fundamental contar con una serie de cuestiones. Por ejemplo, medir los caudales de entrada y salida. A veces cuando se trabaja con un corte de la acequia al surco con una pala, es muy poco lo que se sabe del agua que entra. Para eso hace falta tener un sifón o colocar otro dispositivo aforador que se conoce como vertedero de aforo. Bueno, otra forma de evaluar el riego es medir el contenido hídrico antes de regar y después de regar. Esto es una evaluación que se hace o como un monitoreo una vez cada cierto tiempo, ¿no? No se hace permanentemente, sino que una vez que el diseño se consolida, se evalúa si realmente se está aplicando. Entonces, se mide antes y se mide después del riego, y en la ecuación, en la gráfica que vimos anteriormente, uno puede ver realmente si cada uno de estos contenidos hídricos los llevamos después a lámina. Por ejemplo, esto se hace en cabecera, medio y pie del surco. Medimos el agua en el suelo, lo transformamos en lámina, conocemos la ecuación de infiltración, despejamos el tiempo de contacto. Entonces, el tiempo de contacto nos da una lámina infiltrada y vemos si esa lámina infiltrada se representó en el suelo. Y la comparamos con la dosis neta. Y ahí vemos si percoló o tuvimos más cantidad de agua de la necesaria. Esto es la lámina aplicada. Esto, ¿no es cierto?, la lámina aplicada con la lámina de reposición. La lámina de reposición generalmente, ¿se acuerdan cuando vimos el programa Crowatt? Eso era cuánto aplicar. Y entonces hay distintos criterios. Una era llevar hasta capacidad de campo, ¿se acuerdan? Una forma. O si no, una lámina fija. Llevar hasta capacidad de campo implica que en el campo se conozca el estado de humedad. Con lo cual, es una técnica que requiere cierto equipamiento. No todos los productores la disponen. Entonces, la lámina fija, que es un caudal después y un tiempo de aplicación, entonces, lámina fija es más versátil para un productor si tiene controlado el caudal, acá, y el tiempo. El caudal por tiempo es volumen, dividido en la superficie, donde está la superficie mojada, del surco o de la melga, nos da la lámina. Entonces yo puedo saber qué lámina estoy aplicando. Si primero la puedo estimar y después la puedo validar a campo, la puedo controlar. Obviamente, si yo no tengo nada de esto, la aplicación es un poco... Y con todo esto se hace la aplicación de la eficiencia, ¿no? Son todas evaluaciones de eficiencia. Hay un video que podemos ver después donde lo demuestra. Bueno, esta es una forma de hacer una evaluación. Controlar, esto es una estructura que se llama aforador, el nombre es partial, por la forma de diseño, y esto garantiza, fíjense, el agua ingresa aquí, si hay una garganta que estrecha, entonces el caudal tiene que ser el mismo, porque por continuidad el caudal que pasa acá es el mismo que pasa acá, pero al estrechar la sección aumenta la velocidad, acá se produce una divergencia y acá se mide la altura. Entonces, en este punto se mide la altura y por una ecuación que tiene este aforador se determina
el caudal. La palabra caudal también se conoce como gasto, como cuando uno va a gastar algo. Es el nombre que también se lo conoce, el gasto. Generalmente uno se llama también caudal. Bueno, estas son otras estructuras de control. Aquí, por ejemplo, eso es un aforador tipo triangular. Este aforador triangular lo que permite es, con un tirante medido en una, fíjense que esto lo instala en un canal de drenaje en San Javier. Esto lo instalamos con el alumno Franco Millón, que estuvo, ahora no participó, pero él fue, hoy no participa, pero hoy él también participó en las clases de riego por superficie, en las prácticas, años anteriores. Esto es una regla, un centímetro común y corriente. Está a una distancia donde no está distorsionado el tirante de agua, porque acá también se estrecha la sección y aquí entonces aumenta la velocidad. Entonces se mide aquí el tirante de agua y con una ecuación que tiene que ver con este vertedero triangular se determina el caudal que está pasando aquí. Otra forma de determinar el caudal, aquí se ha hecho, son condiciones de campo, ¿no? A través de un dispositivo conocido como tubo de Pitot, donde hay, por un lado, la posibilidad de velocidad, la ecuación de Bernoulli tiene altura de velocidades y altura manométrica. Entonces, este es un tubo que está lleno, hay que verificar eso, y uno de ellos mide la altura manométrica y el otro mide la altura manométrica más la de velocidad. La diferencia entre las dos alturas da la altura de velocidad, por lo tanto, como la sección es constante, este es un taño ranurado, pero en el interior es liso, entonces la sección en el interior es constante. Sección constante por la velocidad nos da el caudal. Son formas de verificar el caudal, que es lo que queremos controlar en el riego por superficie. Además, contenido hídrico, ya sabemos, a método volumétrico, básicamente sería el más adecuado, puede haber otros, pero requiere más equipamiento. Bueno, hasta aquí hago una pregunta porque ya después ya podríamos hablar de riego discontinuo. No sé si hay una pregunta que realizar. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta ahora? Un poco la síntesis del diseño del riego tiene que ver con, en función de la textura del suelo, aplicar un caudal cercano al límite durante un tiempo conocido como avance. Ese caudal después se reduce a un caudal menor durante un tiempo conocido como riego. Y eso daría una eficiencia lo más alta posible. Cuando el riego tiene salida al pie, digamos, imagínense de que el caudal que llega hasta el final, si tiene pendiente, no va a frenar. Si yo quiero que sea lo más rápido posible, por otro lado, cuando reduzco el riego, hay un tiempo ahí de inercia, entonces el agua ese tiempo, parte de ese caudal, va a estar fuera de la parcela. Y la evaluación implica saber realmente qué eficiencia estoy obteniendo, por lo cual se tiene que tener la curva de avance, se tiene que tener el tiempo de recesión, o la curva de recesión, perdón, se conoce el tiempo de oportunidad, por lo menos uno lo puede hacer en tantas veces como quiera, pero lo puede hacer en inicio, medio y cabecera. Con la ecuación de infiltración se determina, con el tiempo de contacto se introduce la ecuación de infiltración y se ve cuánta lámina infiltró. Esa lámina infiltrada se la contrasta con la lámina de reposición, o la dosis neta, y bueno, se ve cuál es, por un lado, la eficiencia general de aplicación en toda la parcela, y por otro lado, la eficiencia de distribución, que tiene que ver cómo se distribuyó. A lo mejor la eficiencia de aplicación es muy buena, porque es relativamente alta, siempre más alta es, mejor, pero la eficiencia de distribución no es buena, porque a lo mejor al final
el surco tuvo muy poca agua acumulada. Entonces se comparan ambas y se analiza después qué ajuste realizar. El riego por mangas y riego discontinuo, acá lo que se ve es una válvula. Esta se llama la válvula para caudal discontinuo. Esta válvula, acá en el recuadro se ve en detalles. Fíjense que es una pieza de aluminio, ¿no? Una pieza resistente a la corrosión, tampoco es muy pesada, que es una T porque ingresa por aquí, tiene una derivación y otra, ¿no? Aquí arriba hay un dispositivo que en parte es mecánico y en parte es electrónico. Está alimentado con una batería solar, entonces no tiene cablecitos. Esa batería alimenta todo el dispositivo electrónico. El razonamiento, desde el punto de vista de lo electrónico, es muy sencillo. Divide el tiempo, hay que ingresar el tiempo de avance, medido a campo. Si hay una estimación, tiene que ser seria, porque si no, estamos errándole. Una medición a campo del tiempo de avance. Luego se incorpora ese dato y el programa lo divide en una cantidad de periodos, de 4 a 6. Las versiones más actualizadas le pueden aumentar, bueno, digamos, por default es 4, o sea, viene con 4 y se le puede aumentar a 5, se le puede aumentar a 6. Entonces, ese tiempo de avance, lo que se hace es distribuir en 4 veces o en 6 veces. No es una distribución equitativa, o sea, no es que se divide por 4, sino que se divide con un algoritmo de cálculo donde el primer pulso tiene un tiempo, el segundo pulso tiene un tiempo mayor, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La válvula permite mecánicamente cerrar una de las dos salidas, una entrada con dos salidas, la válvula cierra una salida y permite derivar hacia esta. La cerrada, mirándola de frente, yo lo veo como a la izquierda, así ingresa el agua por acá, y deriva a la derecha. Al derivar a la derecha, está dividiendo el tiempo de avance ingresado por el operario, por el usuario, en tiempos que son crecientes. Entonces, el primer pulso va a mojar una determinada longitud de surco. Fíjense, todas estas compuertitas son las que permiten que se aplique el agua de forma, cada una de ellas semejante, por lo que les decía agua antes. Como el tubo tiene gran diámetro, las pérdidas de carga son relativamente bajas y además puede ser que tenga pendiente. Entonces, lo que pierde por rozamiento lo gana por desnivel, porque esto tiene que estar a favor de la pendiente, ¿no? Vamos a regar en contra pendiente el caño porque vamos a tener problemas. Siempre es a favor de la pendiente. Entonces, lo que pierde de carga lo gana en la altura geométrica. O sea que la altura piezométrica en cada salida es aproximadamente constante. Bien. Entonces, el primer pulso moja una determinada longitud y se corta y deriva la válvula a la izquierda. ¿Qué pasa y el mismo tiempo que ocurrió acá lo deriva para allá? El mismo tiempo. Entonces, si acá había 15 minutos, los próximos 15 minutos lo deriva hacia la izquierda. Y hace el mismo proceso. Mientras, en este momento mientras está húmedo, ya dejó de aplicar agua a la derecha, ¿qué pasa con el agua? Se redistribuye, porque el agua fue infiltrando, en función del caudal que sale por esta compuerta, fue infiltrando y redistribuyéndose. El suelo, por lo tanto, tiene un contenido hídrico mayor
cuando el segundo pulso se inicia en la derecha, en un contenido hídrico mayor. Esa situación hace que el mismo caudal, porque el caudal no cambió, cuando vuelve el segundo pulso, avance sobre suelo húmedo, que dijimos como factor que condiciona la infiltración, la humedad antecedente. Mayor humedad antecedente, la infiltración es menor. Por lo tanto, si la infiltración es menor, avanza más rápido. Ese es el secreto del riego por pulso. Avanza más rápido el mismo caudal, que puede ser un valor cercano al máximo no erosivo, tranquilamente. Al avanzar más rápido, logra que ese tiempo de avance que yo le ingresé por medición de flujo continuo, que me dio, por ejemplo, 2 horas, 120 minutos, y el programa lo divide en 4 tiempos, o 6, ya vamos a ver por qué. Ese mismo tiempo de 120 minutos se repartió la mitad a la derecha, la mitad a la izquierda. O sea que el real, el tiempo de contacto real de cada uno de los dos laterales que moja es de 60 minutos. Porque 15 minutos regando para un lado y 15 minutos de descanso porque riega para el otro. Pero el tiempo de avance que yo le coloqué es el mismo, es el total. ¿Mm? Ahí, véanlo, piénsenlo. Entonces, la curva, vuelvo acá a esta curva que hemos visto, esta curva que para un caudal continuo tendría esta forma, para un flujo con pulso intermitente se disminuye a la mitad. Por eso, o mejoramos la eficiencia para una determinada longitud de surco, o podemos, supongamos que nosotros teníamos el surco hasta acá, porque decíamos no queremos mucha longitud, podemos aumentar la longitud del surco. Son dos posibilidades. O bajamos la eficiencia, aumentamos la eficiencia, o manteniendo una eficiencia relativamente entre 0,6 y 0,65, duplicamos la longitud del surco. Aumentar la longitud del surco tiene siempre la ventaja que en cabecera no se da esta situación. Acá, por ejemplo, reducimos la sequía, perfecto, pero tenemos que colocar una manga, hay que dejar un pequeño camino de servicio, no para una camioneta, pero sí para una persona que circule por ahí, porque esa manga hay que enrollarla, desenrollarla. Entonces, entre esta y esta distancia puede haber 1 metro, por ejemplo. Entonces ahí ese metro, por todo el ancho de la manga, todo el ancho de ambos lados de la manga, es cultivo que no se, es tierra que no se utiliza el cultivo, ¿no? Entonces, mientras menos tengamos de esta situación, vamos a optimizar el uso del suelo. Es óptimo desde el punto de vista de la eficiencia, pero le falta completar con el tema del aprovechamiento para el cultivo. Por lo tanto, menos cantidad de cabeceras implicaría mejor aprovechamiento del suelo para el cultivo. ¿Se entiende? Bueno, no los tengo enfrente para decirme sí, entiendo, verle las caras, así que no sé si lo han entendido del todo. Creo que tiene una explicación bastante razonable, por lo tanto, después lo pueden volver a escuchar y entender. O ver videos aplicativos, ¿no? Pero el secreto de riego por pulso es que disminuye el tiempo de avance a la mitad. Y ya les digo, se puede aumentar la longitud manteniendo la eficiencia o mantener la longitud pero mejorar la eficiencia. Porque obviamente si antes tenía la longitud de 200 metros con una eficiencia de 0,4, 0,50 en parcela, 0,60, ahora puedo tener a esos 200 metros una eficiencia que puede llegar a ser 0,70, 0,80. Por ejemplo, evaluaciones para este caso, con
Resuelve también cuando se tiene salida al pie. Cuando se tiene salida al pie, si el sistema de entrega es continua, caudal continuo, y no hay control en la cabecera, es muy difícil reducir el caudal. Entonces se entrega un caudal y ese caudal es constante durante todo el riego. Hay muchas pérdidas por escorrentía. De esta manera se puede, por un lado, reducir el caudal porque las compuertas tienen regulación para reducir el caudal. ¿Qué pasa? Yo puedo tener el doble de caudal en el tiempo de avance y luego lo reduzco a la mitad del tiempo de riego. Bien, hay que tener cuidado que ese extra de caudal, ¿de dónde sale? Porque si la bomba tiene caudal continuo, yo no puedo hacer eso tan fácil. ¿Me explico? No puedo. Porque si la bomba tiene una aplicación continua, tenemos que tener el doble de caudal después de la mitad. No es fácil regularla. Si tendríamos acequias externas, ¿no es cierto?, que entrega el agua, sí se puede regular. Se puede hacer que esto, por ejemplo, cuando es el tiempo de riego, utilizar más caudal, para lo cual tendría que darle más paso a la sequía, y después reducirlo. Bueno, eso también tiene que ver que la sequía no tiene que ser la sequía de contacto con la red externa, porque cuando se entrega el agua por un sistema colectivo, el usuario no puede tocar de ninguna forma la compuerta. La compuerta es exclusivamente utilizada por el sistema de operación. Estas otras que yo le decía son acequias internas. A lo mejor tiene un embalse con una acequia interna, o bien, por ejemplo, bombea un caudal mayor y después, cuando tiene que reducir el caudal, parte de ese caudal de la bomba va a un reservorio, ¿no? Son distintas posibilidades. En el campo, cuando uno pregunta, la mayoría no reduce el caudal, usa siempre el mismo caudal, porque después implica tocar las compuertistas que hay que darle el punto justo y bueno, entonces una vez que se deja el mismo caudal que sale por acá, después no se lo toca. Bueno, esa es entonces la situación. Cuando termina el tiempo de avance viene el tiempo de riego. El tiempo de riego es exactamente igual que el otro, hay que mantenerlo. Si la curva, siempre digo, si la curva de avance, dosis neta y de receso implica que con el tiempo de riego se aplica la dosis neta, aquí es probable que la curva de receso sea mucho más aplanada que en el caso del sistema continuo. ¿Por qué? Porque entre un pulso y otro ya el agua infiltró. Ya el agua estuvo infiltrando. Entonces, luego, cuando viene el tiempo de riego, lo mismo, se hace por pulsos. Ahí en ese caso ya no necesita, ¿no es cierto?, dividirlas en tiempos progresivos, sino que se hace en tiempos continuos porque ya el suelo está humedecido en forma constante. Entonces, se hace el tiempo de riego con una cantidad determinada, ya el agua tiene que llegar, cuando se hace el tiempo de riego, el agua tiene que llegar desde el inicio de la cabecera, en el mismo tiempo, ¿no? Llega hasta ahí y corta y se infiltra. En el siguiente pulso vuelve otra vez a llegar hasta el pie, de cabecera al pie e infiltra. Entonces el tiempo de riego es el tiempo que requiere para infiltrar la dosis neta. Entonces el receso aquí prácticamente no ocurre. No hay curva de receso en lo que es el riego por pulso. Sí lo habría si, por ejemplo, se da un pulso. Cuando el siguiente pulso todavía hay agua, bueno, específicamente habrá que evaluar, porque eso se puede dar, ¿no es cierto? En el siguiente pulso hay agua todavía en el surco, y nosotros habíamos hecho el cálculo que necesitaba seguir aplicándose, habrá que evaluar bien, se termina el riego y después se hace la evaluación que yo les mencionaba, para ver efectivamente qué está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, eso es con respecto al riego discontinuo. Acá lo que le quería mostrar con respecto a lo que les decía de tener
Esto puede venir de una perforación, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos un estanque, una compuerta. Se abre la compuerta y se deriva caudal. Esto, por supuesto, tiene cuando la tubería está vacía, hay que esperar un tiempo hasta que se salga todo el aire, ¿no es cierto? En general, lo que uno recomendaría sería, cuando está vacía, dejar con puertitas abiertas cada cierta distancia para que todo el aire se expulse por esa compuerta y después cerrarla, obviamente, para que no se pierda todo el agua por ahí, antes de comenzar la operación. O sea, se cierra esa compuertita, el agua sigue avanzando, pero ya quedó llena, sin aire. El aire se expulsa por la compuerta. ¿Mm? Uno puede dejar todas las compuertas abiertas y en la medida que el agua va pasando por ahí, se expulsó el aire y la cierra. Esa es una técnica también. Deja abierta una cada tres y la va cerrando cuando pasó el agua. Siempre tiene que estar abierta la compuerta para que expulse el aire cuando se llena. ¿Mm? Cuando se llena. La recomendación es que esté la manga llena y después abrir todo. ¿Cuántos operarios hacen eso? Es relativo, ¿no? Porque muchos la dejan abierta y ya. Pero como todo tiene que empezar en régimen para que todo lo que uno propone esté bien diseñado. Entonces hay que dejar que se llene bien y después se van abriendo todas las compuertas, entonces todas entregan el mismo caudal. Eso es la recomendación que uno siempre da a campo. Y es la que hay que verificar. En definitiva, tampoco es gran cosa ir cerrando las compuertitas mientras se va llenando. Entonces, lo que les decía, esta, este, generalmente este estanque mantiene una altura constante, o sea que le da una carga, con lo cual la carga esa le permite, por la sección, darle un caudal de entrada, y en este caso se podría hacer las dos operaciones. Esto, como ven ustedes, caña de azúcar. Por un lado, el caudal máximo no erosivo, abrir más las compuertas, por lo tanto acá hay que dejar un poquito más abierta esta compuerta, y después reducir al caudal reducido y se reduce esta compuerta. Bueno, evidentemente habrá que ver la entrada de agua de aquí, calcularla para ver si no se va vaciando demasiado o esto está alimentado con una bomba que mantiene el caudal, por ejemplo, el caudal se aplica, supongamos que la bomba permite entregar el caudal reducido, el equivalente al caudal reducido. Bueno, si se quiere aplicar el caudal máximo, hay que tener la bomba funcionando antes del riego, llegar a una altura, abrir la compuerta y la bomba sigue funcionando. Entonces, esa variación de altura no es muy grande en la compuerta, en el estanque, y cuando llega el caudal reducido ya directamente quedó igual el caudal de bombeo. Son distintas opciones. Bueno, esta es la válvula, hay un video. Acá ya terminamos, ¿no? Sí. Bien, hay un video. Yo lo voy a presentar. Tenemos un tiempito para hacerlo. Sí, hay un video de riego por pulso que está en el entorno. A ver si puedo entrar. Seguramente me va a pedir que me vuelva. Teóricamente ustedes ya pueden ver la nueva pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver la nueva pantalla o tengo que dejar de compartir? Sí, profe. Sí. Bueno, gracias al chico que me mandó la opción para que no tenga problema con la pantalla. Bueno, este es un video que va a demorar más tiempo de lo que es la clase, entonces... eh, Corrijo, no es un embalse, ese es un canal que tiene una compuerta. Este está hecho por una persona, no sé quién es porque lo bajé de internet, pero no es que
es un embalse. Ese es un canal que tiene una compuerta, como les mostraba yo, que puede ser de lona, en este caso no se ve bien qué es, o directamente a veces le colocan bolsas, ¿no? Y después las levantan. Pero es una compuerta, no es un pequeño embalse. Vuelvo, yo voy a ir haciendo así, les voy pasando el video y cuando veo que es necesario detenerme y opinar, lo hago. Ahora continúo. Bueno, seguramente se va a cortar, pero quería explicar lo siguiente. Antes yo les mostraba que el ingreso era de la T y después se derivaba hacia la derecha a la izquierda. Bueno, aquí lo que se hace es una parte del agua se conduce por esta tubería ciega y se deriva para allá. Podría ser que fuera mejor, yo si tuviese que opinar, yo dejaría esta tubería ciega, la dejaría antes de la válvula, pondría la válvula acá, y entonces el tiempo de avance en este y en este sería exactamente el mismo. Acá hay un tiempo que demora el agua en moverse de este punto a este otro. Hay un tiempo. Tanto para el avance como para el riego hay un tiempo, ¿no? Que tiene que ver con, uno calcula el caudal, calcula la velocidad y la distancia y es el tiempo. A lo mejor ese tiempo no es significativo, pero lo adecuadamente sería colocar la válvula acá. Total, el caudal es el mismo, las pérdidas de carga son las mismas, yo pondría la válvula acá. Entonces, de esa forma, no tendría el inconveniente y estaríamos... Entonces, yo les decía que preferentemente tendría que estar la válvula aquí en vez del inicio. La pregunta que les voy a hacer, ¿por qué lo hacen de esta forma? ¿Por qué la válvula está al inicio, como está colocado acá? ¿Por qué la válvula está al inicio? ¿Por qué la válvula está aquí al inicio y ahí? Una a la izquierda deriva una parte de tubería que ya tiene las válvulas, en cambio a la derecha hay una parte ciega para llegar a la mitad. ¿Por qué les parece a ustedes que hace eso? ¿Mm? ¿Qué razón tendría para lograr para hacer eso, ¿no? Llevar... Puede ser, ¿Sí, lo escucho? puede ser para eliminar el aire. No, 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 en ese caso, al no tener compuertas, es otro problema adicional, ¿no? Eh, Ese problema ocurre cuando la primera vez, una vez que ya se hizo la operación del riego, esto queda prácticamente lleno, ¿no? No, básicamente hacen esto porque la pendiente transversal es en este sentido. O sea, si tuviesen pendiente hacia ambos lados, o la pendiente o prácticamente fuera plano, lo que conviene hacer lo que yo les decía. Al tener pendiente en este sentido, eh, no pueden poner la válvula aquí porque después tendría que el agua recorrer un tramo contrapendiente. Es decir, y generalmente hay que calcular la altura que se tiene, porque ustedes cuando vean el inicio, fíjense que el agua circula acá, después ustedes entran en este punto,
Ven que acá tiene la compuerta, no sé qué compuerta es. No se nota a ver si son ramas. A lo mejor es una lona. Puede ser una lona. Yo no alcanzo a distinguir bien, pero podría ser acá una rama, una, una viga de madera con una lona y levanta el nivel. Y ese levantar el nivel deriva el agua hasta este punto, ingresa por aquí. Bueno, este nivel de agua es el que le da carga al sistema. Entonces, si aquí ese nivel con respecto al punto que estaría en este lado, con respecto a este punto, este sería el desnivel que tiene topográfico geométrico. Hay que considerar las pérdidas de carga para restárselos. En realidad, claro, porque tenemos pérdida de carga. Acá vamos a tener entonces una altura piezométrica y esa altura piezométrica tiene que ser suficiente para que luego, remontando o con pendiente en contra, en este punto, ¿no es cierto?, no tenga muchas diferencias. Esto es un cálculo que uno puede hacer. Generalmente dicen, no, la pendiente es a favor, vamos para allá. Pero hay que sí considerar que todo este tiempo que demoró el agua en cada pulso, hay que, digamos, el tiempo de avance de aquel paño no va a ser el mismo que el tiempo de avance de este. Este va a tener, porque la válvula no distingue esa situación, este va a tener mayor tiempo de avance y luego mayor tiempo de riego que este paño porque tiene básicamente esa... Y suponemos que los caudales, eso es un cálculo que hay que hacer, los caudales que salen por aquí son los mismos que salen por eso. Bueno, eso básicamente después ustedes mírenlo y lo ven con mayor detalle. Yo ahora voy a salir de acá y voy a entrar a la otra, que es la de evaluación de riego por superficie, para que ustedes lo vean, así lo charlamos en conjunto. Bueno, esto es una... yo lo dejo en silencio para que ustedes fíjense. Perdón. Eficiencia de conducción. La eficiencia de conducción es desde la fuente de agua, que puede ser la bomba, puede ser el embalse, hacia la parcela. Entonces, la eficiencia de conducción es básicamente a través de todos los canales de conducción de agua. Si esos canales están sin revestir de tierra, la eficiencia es más baja. Si están con revestimiento, es más alta. No quiere decir que sea 100%, dependiendo de la distancia, porque a veces hay canales revestidos que tienen muchas pérdidas. Seguimos. Entonces, fíjense, cuando el riego es uniforme de la cabeza al pie, uniformidad de distribución. Quiere decir que la cabecera, media y pie, ese tiempo de contacto es semejante. ¿Mm? Vayan ustedes asociando lo que yo decía, el tiempo de contacto tiene que ser semejante. Es difícil de conseguir. ¿Mm? No, no es fácil porque la cabecera seguramente es mayor. Eficiencia de almacenaje. La eficiencia de almacenaje representa la cantidad de agua acumulada en la profundidad de enraizamiento, que es donde se estima la dosis neta. ¿Mm? Esa es la eficiencia de almacenaje. Si la dosis neta era tantos milímetros, luego de aplicar el riego, a lo largo de la parcela, todos tuvieron la misma eficiencia. Es decir, si, por ejemplo, puede ser que un sistema esté con alta eficiencia de aplicación, pero baja eficiencia de almacenaje. ¿Por qué? Porque al pie no tuvo toda la dosis correspondiente. Eso porque a lo mejor los tiempos no fueron los adecuados, se manejó el tiempo un poco más corto para no tener tantas pérdidas, y eso implicó que no se almacenó al pie el agua suficiente.
Bien, entonces, esos son todos conceptos que les quería mostrar. Esta es la evaluación, donde yo les decía cómo hacerla. Dura 15 minutos, es extenso el video. Se puede ver, ¿no es cierto?, los surcos con agua, los surcos rectos. Pero sería importante después que lo miren y eventualmente, si hay consultas, me la hagan llegar. Mm. Entonces, fíjense que lo que va diciendo, ¿no? No lo pongo en audio para no... básicamente sería la superficie real, esta sería toda la parcela, distancia entre surcos y plantas, son mediciones que se hacen, el ensayo de infiltración, ese ensayo ya lo conocemos, lo voy a pasar por alto. Está recién pintado, todo limpio, todo nuevo. La prueba de evaluación ya se hizo. Ahora vemos el avance. Entonces yo quería, bueno, acá se está midiendo el nivel del terreno. Quería ver si se hace la prueba de avance. Ahí está, se está midiendo para colocar las estacas. Se miden los niveles, y eso es una forma también de medirlo con un punto de referencia. Ahí tenemos el nivel óptico. Después se mide el agua en el suelo. Eso sería la medida previa y después la medida posterior. Siempre se toma medio cabeza y pie. Y este es el que quería mostrarle que todo lo anterior ya lo vimos, infiltración, agua en el suelo, topografía, ya lo vimos siempre. Ahora vamos a ver el avance. El avance. Esta es la medición de avance. Fíjense ustedes que donde se colocaron las estacas, ahí va midiéndose el avance del agua. ¿Mm? Es sencillo. Se mide con un determinado caudal a la entrada, aquí, a cierta distancia prefijada por la estaca, qué cantidad, qué tiempo demoró. Esa es la medición del avance. Es muy sencillo. Cuando vamos a campo siempre cada grupo se toma, ¿no es cierto?, un grupo de surcos y lo va midiendo. Bueno, ahí fíjense que les quiero mostrar algo. Aprovecho. Es muy común que ocurra. Miren acá. Esto que se ve aquí en la cabecera es muy común. Muy, muy común. Es decir, cuando el lote tiene relativamente poca pendiente, se aplica un cierto caudal, ese caudal queda acumulado en la cabecera y comienza a desbordar hacia los surcos vecinos. Entonces la cabecera como que se va borrando. Fíjense cómo se borra la cabecera. Aquí, por lo que estoy viendo, no aclara qué cultivo es, pero acá hay un mulching, seguramente es un cultivo hortícola, y fíjense que tienen un doble surco entre cada uno de lados. Esta es la línea de cultivo, esta es la línea de cultivo, una platabanda se llama esto, y en vez de tener dos surcos, en uno solo tienen dos surcos. Bueno, esto es una particularidad de este método de cultivo, ¿no? De hacer doble surco, y lo que hace el doble surco es generar una condición de avance más rápido del agua, ¿no? Ganás en lo que es eficiencia,
Lo que ocurre es que acá hay que hacer un movimiento adicional de tierra, ¿no? Pero esto lo quería mostrar, que es típico. Por eso, muchos sistemas tienen acá una sequía auxiliar. Entonces, la sequía auxiliar almacena el agua y después se deriva, más fácil. Cuando hay acequia. Si esto tuviera manga, no sería problema, ¿no? Bueno, después ustedes pueden escuchar el audio, pero les quería mostrar porque eso es típico. Eh, no sé específicamente qué cultivo es que tenga doble surco, ¿no? Le ponen dos franjitas, dos surcos entre medio de la platabanda. Longitud total 117 metros. Bien, y aquí van registrando las distancias y el avance. Porque después se hace un promedio de todo esto, ¿no? Esto como es para productores, por eso tiene un poco de repetición. Y bueno, caudales de ingreso, ya lo hemos visto, esos caudales tienen distintas formas. Hay aforadores partial y en particular ellos van a utilizar un aforador más sencillo, se llama de cuello, no es el partial, porque el partial es alto, este es de cuello angosto. Entonces, bueno, es un vertedero también apropiado, hay que nivelarlo para que la entrada y la salida esté igual, ¿no es cierto? La entrada de este y la salida esté igual, entonces ellos lo nivelan con un nivel de estos de burbuja, nivel de albañil. Este nivel tiene que ser constante, tanto en lo que es así, en ancho, y también a lo largo, ¿eh? Tiene que estar a nivel. Y después lo rellenan para que no se les caiga, no salga el agua por el... Es una técnica que ustedes pueden ver y generalmente se coloca una regla inclinada. Esa regla inclinada ya después tiene cuando se lee, tiene una corrección para considerarla vertical, ¿no? Esa regla inclinada. Ya está corregida después para hacerlo. Lo mismo, este es una forma de medir la infiltración a campo, sería una aforadora a la entrada y una aforadora a la salida, y entonces tenemos, por diferencia de caudales, tenemos en cierto tiempo el volumen que entró, el volumen que salió, y daría el volumen infiltrado. Para llevarlo a lámina, habría que dividirlo por el área mojada al surco. Bueno, aquí hay toda una serie de datos para procesar en gabinete. Bien, cortamos aquí, y antes de pasar a riego por arroz, quería mostrarle un poco riego por melgas. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero fíjense que lo que quería mostrar aquí es, bueno, el paso de agua a través de compuertas. Todas estas son compuertas que pueden ser o no aforadoras. Y este es una acequia que entrega el agua a la parcela a través de sifones, ¿no? Es una de las formas más tecnificadas que se encuentran, donde este es el sifón. El sifón es una pieza de plástico, metal no tiene sentido, ¿no? Por el costo, que tiene que copiar la forma del bordo y tiene que ser semirrígida. Bueno, cuando se utiliza PVC, como acá, cuando se utiliza PVC, para lograrle la forma que copie, ¿no es cierto? Fíjense que para que copie la forma del bordo le ponen un codo a 45 y otro codo a 45, ¿no? Si yo colocase acá un caño de polietileno, lo puedo hacer en un solo tramo. Nosotros usamos caño de polietileno generalmente. La forma de cebar o de descargar esto es interesante, después pueden ver videos específicos. Nosotros hemos hecho algunas grabaciones cuando salimos al campo, pero las tengo que rescatar. Siempre es algo interesante cuando lo hacen a campo,
Si alguien que es recursante recuerda, da motivo incluso para risa, porque algunos pueden, otros no, otros se mojan, en fin. Cuando uno toma práctica, esto es muy rápido. Y lo que le quería mostrar es el ancho de la médica. Fíjense que está abastecida por un montón de puntos. Esto es un suelo que está recién laboreado, puede ser un riego preemergente, como dice acá. Todavía el cultivo no está sembrado. Y bueno, se hace el riego, como acá no va a llover, no hay previsión de lluvia, entonces se riega, se deja que infiltre, se estén las condiciones para el laboreo y después se siembra, ¿no? Esa es una característica para este caso. En este caso, eh, teniendo agua, acá no se ve la entrada, no se ve específicamente si tiene al final eh, una compuerta de elevación para mantener el nivel constante. No he logrado verla. Son videos que descargué por YouTube y demás, no es que cumplen algunos requisitos para ver. Entonces son riegos de preemergencia, acá no está el cultivo todavía implantado. Bien, cerramos acá, vamos a la clase de arroz. ¿Tenía la clase de arroz o no la tengo todavía? Vamos a abrirla. Se le quería mostrar antes que termine esta, ya sería la última parte, le estoy pidiendo disculpas porque me estoy demorando. Sería comentar un poquito lo que es arroz. ¿Hay alguna pregunta que me están haciendo? ¿Hay chicos para aceptar? Bueno, ya está. ¿Alguna otra pregunta relacionada antes de comenzar con arroz? Pueden hacerme a través del foro después las preguntas que crean convenientes. Bien, el cultivo de arroz requiere de una característica diferente un poco al resto en cuanto a al consumo de agua. Entonces, todos los sistemas nosotros hemos visto, necesidad de riego tiene que ver con la evapotranspiración menos la lluvia. Es decir, básicamente consideramos que el riego cubre, la necesidad de riego neta, cubre lo que no, la componente de lluvia, de evapotranspiración que no pudo satisfacer la lluvia, ¿no? Eso es lo que hace el riego. Bien, en arroz hay una cantidad extra de agua que hay que aplicar y que, si bien no está en el consumo de la planta, sí forma parte del uso consultivo del cultivo. ¿Por qué? Porque se necesita para el sistema. ¿Por qué? Porque hay que saturar el suelo, porque hay que mantener una altura de agua permanente. Entonces, todas esas condiciones de suelo saturado, agua permanente, son adicionales, y las pérdidas por percolación son adicionales a la propia demanda de agua del cultivo. Entonces, se pueden evitar, pero no se pueden, a ver, mejor dicho, se pueden mitigar, pero no se pueden evitar. No se puede evitar las pérdidas por percolación, sí se las puede reducir, pero evitarlas no. Bueno, aquí tenía para mostrarles básicamente las distintas provincias que participan, fundamentalmente entre 45 y 50% Corrientes, después ya entre 25 y 30% es Entre Ríos, Santa Fe está entre el 15 y el 20, y después tiene un poco algo Chaco y algo Formosa. Son entonces 5, perdón, las provincias productoras. Y le quería mostrar simplemente cómo es en la región de San Javier, donde tenemos el río, desde donde se extrae agua. Este es el nivel del río, este es el nivel, esta es una cota IGN, acotada con la cota IGN. El nivel medio del río está a 14 metros, el Saladillo, el nivel medio, está a 18, y los albardones están en esa, generalmente hay que colocar el agua, se eleva de esta cota hasta una cota que está en el orden de, ese es el nivel medio, ¿no es cierto? Ahora puede estar más bajo. Se eleva
a una cierta cota que está en el orden de las 19-20, después se coloca un canal en terraplén que tiene 2 metros y medio de altura, una parte de esto se excava, esta parte en terraplén, y ya después de ahí más la conducción del agua se hace en canal en terraplén, tiene bajos tendidos, tiene alguna zona de lagunas, y después tiene una caída relativamente pronunciada hacia el Saladillo Dulce. Esto es lo que se conoce como bajos tendidos, fíjense, prácticamente no hay árboles, esa es la condición natural. Después tenemos relictos con monte, esos relictos con monte se mantienen muchos de ellos todavía, y este campo natural, cuando deja de ser utilizado para arroz, parte del renoval de monte lo invade. Bueno, con respecto a suelos, ahí se me fue la... Sí, tendría que decir suelos. Bueno, estos son los suelos, fíjense el color, estos son suelos que tiene como orden los alfisoles. Entonces los alfisoles tienen un horizonte eluvial bien notorio, y quiere decir que hay una pérdida importante de lo que es la materia orgánica. Ocurre que como estos suelos estaban realmente anegadizos, el horizonte, los 3-4 centímetros, hay una capa de residuos orgánicos que le da un contenido muy alto de materia orgánica. Después de esa capa ya viene el contenido, el horizonte eluvial, que es blanquecino. Y debajo de eso tiene un horizonte argílico. Esos son los alfisoles. Ese horizonte argílico es el que permite que el agua no tenga tantas pérdidas por percolación. No es que tuviese salinidad el suelo, ¿no? Son suelos lavados en cuanto a, fundamentalmente con escasa materia orgánica. Así se lo ve el cultivo cuando está recién sembrado, se siembra en seco. Uno ve así, es un cultivo raquítico, como sobreviviendo en estas condiciones bastante estresantes. Cuando no llueve, enseguidamente se encostra el suelo porque está con muy baja estructura, estabilidad estructural. Este entonces sería el suelo de tipo los alfisoles, que tienen sodio. Y este ya es un poco un suelo que tiene un horizonte taptoárgico más cercano a la zona del Albardón, más permeable y demás. Bien, con respecto a lo que son las necesidades de agua y de riego, para evitar la percolación profunda, lo que se hace en muchos países, no el nuestro, ¿no es cierto?, es embarrar, esto le llaman pantano, empantanar el lote, a después cultivar con arroz. Fíjese que utilizan estas ruedas, que es como una compactadora y de suelo, ¿no? Va embarrando el suelo y lo deja prácticamente impermeable. Ya cuando no tiene maquinaria utilizan estos animales. Aquí hay otra forma ya de utilizarlo, pero siempre la idea es lograr disminuir la percolación profunda. Luego hacen un trasplante. Ese trasplante es cuando ya con un pregerminado la semilla, la semilla la dejan en una corriente de agua, con agua 24-48 horas a la sombra, y después ya cuando está pregerminada, la siembran prácticamente así al voleo. Entonces, este es el consumo de agua que tiene el cultivo de arroz en los distintos países del mundo, no es en Argentina, en un promedio. Entonces hay un rango bajo y un rango alto. Es agua más lluvia, ¿no? Entonces, fíjense, el rango bajo, un total de 900. Altísima eficiencia. Un rango, ¿no es cierto?, alto de consumo, 3.250. O sea, hay una gran dispersión de valores, y esa dispersión de valores se separa en preparación del suelo, la evapotranspiración, saturación, compactación, almacenamiento y altura de agua sobre la superficie, y pérdidas por drenaje superficial y subsuperficial. Bien. La evapotranspiración tiene un rango variable, sí, entre 500 y 1200, eso es por el ciclo de cultivo y en la zona donde está, pero fíjense este drenaje de 50 a 1000, ¿no?
estamos hablando de 20 veces. La evapotranspiración puede duplicarse, pero esto 20 veces más. La preparación del suelo también tiene, nosotros por ejemplo este dato es 0, no tenemos valor. Esto sí, tiene entre 200 y 700, depende la altura de la melga, hay muchas cosas para charlar sobre arroz. Bueno, en América Latina, generalmente toda América se hace siembra en seco, excepto algunas partes de Brasil que se hace trasplante. Entonces, yo le muestro algunas fotos, ¿no es cierto? De esto, por ejemplo, es un lote sistematizado, y cuando se siembra, se tienen que dejar algunas vías, se le hace un pequeño canal aquí, para permitir que salga el agua de la lluvia, ¿no? Esta es la última taipa, que es la ronda, se le abre para que salga el agua de lluvia. En arroz, a mí me gusta hablar de distintas etapas. Siembra hasta macollaje, que en Argentina y en gran parte es en seco. Inicio de riego hasta que se alcanza una cierta altura de taipa. Esta es la etapa donde más necesita cantidad de agua, porque se tiene que aplicar esto en un plazo no mayor a 5 días, básicamente porque como antes de inundar se hace la aplicación de algún herbicida y también de fertilizante, básicamente urea, para evitar que se haya pérdidas de volatilización y para mejor aplicación de los herbicidas, el agua tiene que alcanzar la altura sobre la superficie en poco tiempo. Lo máximo 5 días, 48 días sería ideal, pero es muy difícil lograr. Después de esa etapa viene el mantenimiento de altura de agua en las taipas. Esto es arroz por inundación continua, es decir, siempre se mantiene el agua a una cierta altura. Y finalmente hay una etapa de secado hasta cosecha, ya es madurez fisiológica. El arroz no se puede cosechar demasiado seco, como otros cereales, porque si se seca de golpe, se parte el grano y eso tiene pérdida de calidad. Entonces la etapa 1, aquí les muestro, eso es una taipeadora que permite conformar las taipas. Estos son unos discos excéntricos, se cortan tierra, los llevan hacia el centro, y este rolo le da la forma a la taipa. Ahí estaba formándose la taipa, ahí estaba la fertilización, se fertiliza el boleo, antes de la inundación, con urea. Ahí si no fuera la taipa, ahí estaría conformándose. Y la etapa 2, que es la que importa para el riego, hay. Primero, el suelo está con una cierta contenido hídrico. Este es el espesor, la profundidad de enraizamiento considerada para arroz, entre 30 y 40 centímetros. Después de ahí para abajo tenemos el acuífero, que puede estar en profundidad variable, 1 o 2 metros. Entonces esta es la profundidad de enraizamiento. Entonces, en la etapa 2 hay que darle altura de agua, como se ve acá, y saturar este espesor de suelo. Ahí es donde hay que considerar todo el agua que aplicar. Hay una forma de cálculo, tiene que ver con saber cuánta lámina necesita para saturar, más esa altura de agua, y esa es la cantidad que hay que aplicar. Esa cantidad de agua, si son 150 o 200 milímetros, hay que repartirla en varios días, 2, 3 días, ¿no? Porque si no, no tenemos caudal suficiente. Y, digamos, tendríamos un caudal muy elevado para regar muy rápido, y después el resto del tiempo es mucho menos. Cuando se cumplió esta etapa, en esta etapa no se consideran las pérdidas por percolación profunda, y las pérdidas superficiales no deberían considerarse, pero a veces ocurre. Entonces se satura el suelo, después al final la etapa 2 terminó con el suelo saturado y la altura de agua en superficie. Ahí está, ¿no? Aproximadamente unos 10 centímetros. La etapa 3 ya hay percolación, porque como el suelo está saturado, toda el agua que ingresa para satisfacer los requerimientos del cultivo, que es la absorción, además mantenemos una altura de agua, y eso genera un gradiente hidráulico que provoca percolación. Ese gradiente hidráulico es toda una altura de agua que va generando percolación. Esa percolación puede ser mitigada, pero no evitada. Y depende también de esa percolación, que sea mayor o menor, no solo con
con la conductividad hidráulica, ese gradiente hidráulico también lo da la zona de descarga. Si acá tenemos una vía de escurrimiento cerca, ¿no? Por ejemplo el río, todo el agua que percola se va para el río, y entonces es mayor. Si aquí no tenemos río, como esos bajos tendidos que está en una llanura, el agua llega a la freática y ya después no se mueve. Bien, entonces estas son las distintas, este es el balance hídrico, no quiero detenerme mucho en esto, simplemente que la dosis bruta, la lluvia, el ascenso capilar son las entradas del sistema, la evapotranspiración real, la percolación, el drenaje subsuperficial y superficial, la altura y los cambios de medida de almacenamiento son lo que consideramos las salidas. En este sistema, la lluvia no se aprovecha. En el sistema de inundación continua, cuando se comienza a regar, a partir de ahí la lluvia no se aprovecha. ¿Por qué? Porque el suelo siempre tiene una altura de agua y la lluvia adicional, excepto que sean 3 milímetros, 4 milímetros, una lluvia de 50 milímetros, si ella es muy poco probable que se aproveche. Entonces, este método tiene ese inconveniente. ¿Hay alternativas para aprovecharla? Sí, las hay, pero requieren un poco más de tecnología. Requieren tener una tecnología que implique regar y dejar secar el suelo y volver a regar. Eso implica mayor atención de parte de los operarios del riego. Y control, es decir, tener estructuras de control. Estos son datos obtenidos en un trabajo de investigación que hemos realizado, donde durante la evapotranspiración del cultivo como tal fue 560 a 600 milímetros. Eso es equivalente a un cultivo, un cereal de verano, a pesar de que el arroz es C3, pero tiene valores parecidos a un C4, igual que un maíz. Durante el periodo específico de riego tiene ese consumo, después el resto es previo, ¿no? Para una condición de un suelo que estaba seco al inicio, son 100 milímetros los que se necesitan almacenar en el suelo, y después otros 10 centímetros para mantener, o sea, otros 100 milímetros para la altura. La percolación medida en un suelo bajo tendido, 2,8 milímetros, pero ya cerca del río con más permeabilidad, 10 veces más, casi 30 milímetros por día. Una medición a campo de la percolación interesante es, por ejemplo, colocar en el lote que se va a medir una estaca graduada a una cierta hora, luego se da el inicio del riego, se mide la estaca, y cuando a la altura, se toma la altura de agua, y al final, el otro día, ¿no es cierto?, por ejemplo a las 6 horas, se hace la siguiente medición. Entonces yo tengo cuánto bajó la regla, porque el suelo estaba inundado, y la única pérdida de agua es por percolación, porque de noche no habría transpiración, entonces la única pérdida sería la percolación. Eso es en un tiempo determinado, después se lo hace por 2, si fuera, ¿no es cierto?, que se midió el equivalente a 12 horas, y si se mide otra proporción, se hace regla de 3. Entonces, esa es una forma que a campo se puede medir también la percolación profunda. Bueno, lo importante es entonces controlar los caudales. Ahora, esta es la última clase teórica, después de 10 minutos comenzamos la clase práctica. Lo que les presento acá son las estructuras para medir caudales. Siempre, por ejemplo, una regla, esto es un tubo, entonces la sección es constante, por diferencia de niveles se ve el caudal que pasa a través de una alcantarilla circular. Aquí hay aforadores, aquí hay otra alcantarilla circular, con puertas.